Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de FreeCAD. En esta ocasión vamos a aprender a manejar las dimensiones de distintas figuras básicas. De esta forma podremos utilizarlas para hacer los cortes que aprendimos en el vídeo anterior. Así es que sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí en FreeCAD de nuevo, tenemos aquí para abrir un nuevo documento y como hemos dicho vamos a aprender a establecer las medidas o las dimensiones de distintas figuras. Ya sabemos cómo establecer las dimensiones de un cubo, pero ahora vamos a empezar por ejemplo con un cilindro. Ponemos ahí un cilindro, le vamos a cambiar el nombre. Vale, pues ya tenemos ahí un cilindro. Bien, vamos a ver, ¿qué medidas tiene este cilindro? Pues tiene, por ejemplo, radio 2 milímetros. Vamos a ver qué ocurre si le subimos el radio, por ejemplo. ¿Veis lo que está ocurriendo? Cada vez es más ancho. Vamos a hacer un poquito de zoom. Altura, 10 milímetros. Pues, si le subimos la altura, cada vez es más alto. O más bajito. Ahí tenemos casi una moneda. Fijaros cómo a partir de las distintas formas básicas se pueden ir creando otras formas. Empezamos con un cilindro, pero ahora tenemos, bueno, pues una tableta o pastilla o moneda, como lo queramos ver. Y el ángulo, fijaros lo que nos permite hacer. Esta medida es interesante en un cilindro. Podemos hacer un corte en forma de quesito, con el ángulo que deseemos. Lo que nos indica esto es el ángulo que está cubierto. Por ejemplo, si le metemos aquí, vamos a ponerle 270 grados. Fijaros que tenemos pieza en 270 grados y nos falta pieza en 90 grados. ¿Veis lo que estamos haciendo? Podemos luego subirle otra vez la altura y mantiene el corte que le hemos dado. Luego a partir de esto podemos, por ejemplo, transformarlo y vamos a rotarlo. Con esto podemos empezar a hacer distintas formas. Bien, vamos a quitar este cilindro y vamos a coger otra pieza, la esfera. De momento no le vamos a cambiar el nombre, la vamos a dejar así. Bien, fijaros, radio 5 milímetros. Si lo subimos, bueno, ahí está subiendo muy despacio. Vamos a meterle, por ejemplo, 20. Bueno, se nos ha ido de tamaño. Se me ha ido la mano con el tamaño. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10. ¿Veis cómo cambia el tamaño? Al establecer el radio, establecemos el radio de la esfera. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 0. Con esto lo que hacemos es un corte que puede ser una semiesfera, como en este caso 0, o podemos... Bueno, pues más cosas que podemos hacer con un cilindro, que esto no ha terminado. Vamos a coger este nuevo cilindro, le vamos a poner, pues por ejemplo, el ángulo se lo vamos a poner a 180 grados, a la mitad. ¿Veis lo que tenemos ahora? Fijaros en estas aristas que nos indican lo que es el eje principal del cilindro y cómo se toman luego pues distintas aristas a partir del corte que acabamos de hacer. Quedaros con la copla de esto.
hablaremos de estas aristas más adelante. Ahora vamos a ver qué pasa si yo cojo, por ejemplo, ¿veis esta parte donde pone First Angle? Bien, pues vamos a ponerle, por ejemplo, aquí 24. Por ejemplo, fijaros cómo nos hace un desplazamiento. Ahora vamos a ir, por ejemplo, aquí, le vamos a poner, pues yo qué sé, 50. 55. Fijaros lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un poquito de zoom. Bueno, a ver si lo coloco donde quiero colocarlo. Fijaros cómo se ha deformado todo el cilindro. O sea, a partir de una forma básica, como es el cilindro, estamos haciendo ahora distintas figuras o distintos cortes que luego pues, nos servirán para hacer más cosas con ellos. Quedaros con la copla de que las formas básicas no se quedan solo en las formas básicas. Bien, vamos a eliminar el cilindro y vamos a poner aquí una esfera. A ver. Que sea yo capaz de coger la posición que le quiero dar. Vale. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y vamos a quedarnos con esto. Mirad aquí. Radio, 5 milímetros. Vamos a subirlo, por ejemplo. ¿Veis lo que ocurre? Se cambia el tamaño de la esfera. El radio marca el tamaño de toda la esfera. Ahora fijaros en los ángulos. Esto es gracioso. Vamos a poner este, por ejemplo. Ahora voy a reducirlo un poquito más. Por ejemplo, 40, menos 40. Fijaros el corte que se está haciendo en la esfera. A ver si puedo hacer aquí un poquito de zoom y mirar el corte que se está haciendo en la esfera. Tenemos por aquí la base donde se ha cortado, eso es, y aquí el resto de la esfera. Está como un casco de moto. Lo que queramos hacer con esto. Ya iremos viendo qué más podemos hacer. Bien, ahora vamos a cambiar este ángulo. En vez de 90 le vamos a poner 45. Estoy cambiando los valores en cifras significativas para que veáis lo que ocurre. Mirad lo que ocurre. Este otro ángulo corta la parte superior. Y ya esto no se parece a una esfera. Ya esto es cualquier cosa menos una esfera. Bueno, a ver. Eso es. El ángulo 1 corta la parte inferior, el ángulo 2 corta la parte superior. Y ahora, bueno, pues nos queda ver el ángulo 3. Creo que ya sabéis lo que va a pasar. Creo que ya os lo estáis imaginando. ¿Veis lo que hemos hecho? Lo mismo que hicimos con el cilindro. Le hacemos un corte. ¿A que esto ya no parece una esfera? Bueno, pues ahora si le ponemos aquí, por ejemplo, 10. Esto ya, a ver si puedo moverlo aquí un poquito. No se parece en nada a la esfera original. Bien, pues vamos a eliminar la esfera, o lo que queda de la esfera, y vamos a empezar a probar con un cono. Bien, aquí tenemos un cono. Vamos a ver qué podemos hacer con el cono, qué transformaciones podemos hacerle. Radio 1, 2 milímetros. Pues se lo bajamos y nos queda en punta. El radio 1 se refiere al corte de la parte inferior. ¿Vale? Radio 2, pues el corte de la parte superior. Fijaros que si pongo los dos radios iguales, lo que tenemos es un cilindro. Bueno, vamos a quitar esta pantalla que no la queremos aquí. Lo que tenemos es lo mismo que teníamos con un cilindro. A partir de un cono hemos hecho un cilindro. Bien, vamos a volver a darle forma de cono. Por ejemplo, así. Altura, bueno, pues esto está claro, ¿no? Esto no tiene más misterio. Y el ángulo este, pues ya sabéis, el corte igual que hacíamos con el cilindro y con la esfera. Ya hemos transformado también nuestro cilindro de otra manera. Vale, pues lo quitamos. Bueno, la siguiente pieza con la que vamos a trabajar es un toro. Este es un toro, parece
una rosquilla o un donus. Bien, vamos a ver qué dimensiones podemos modificar aquí. Fijaros aquí donde pone radio 2. Vamos a empezar por aquí. Este me interesa que lo veamos. Le vamos a poner, por ejemplo, 4 milímetros. Vamos a hacer aquí el mismo corte que hacíamos con las demás figuras del cono, la esfera. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí 270 grados. Vale. El radio 2 que acabamos de mencionar es el radio de esta superficie, el radio de la sección del toro. Fijaros aquí, por ejemplo, lo vamos a reducir como estaba. Vamos a dejarlo en 3 milímetros. ¿Veis? Este es el radio 2. El radio 1. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 milímetros. El radio 1 es el radio del toro. El ángulo 1. Vamos a ponerle, que está en menos 180, le vamos a poner en menos 90, por ejemplo. Mirad lo que estamos haciendo. El corte que le acabamos de hacer, con poner ahí menos 90. Este que está en 180 le vamos a poner, por ejemplo, en 100. No me gusta. Le vamos a poner, por ejemplo, en vez de 100 le vamos a poner 70. ¿Veis lo que estamos haciendo? Mirad la forma en que estamos transformando nuestro toro. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí 0. Mirad lo que estamos haciendo. Hemos cortado el toro por la mitad. De esta forma podemos modificar la forma inicial como queramos. Bien, vamos a borrar el toro, o lo que queda del toro, y vamos a meter un cilindro. Un tubo. Bien, vamos a insertar un tubo. ¿Ves? Create tube. Bueno, tubo. Vamos a poner aquí en vez de tube, tubito. Vale. Bien, ¿qué podemos hacer con el tubo? Este es muy sencillo. La altura, que podemos subírsela. Radio interior. Vamos a ponerlo ahí. Y radio exterior. Fijaros que el tubo, a diferencia de otras piezas, no tiene un ángulo de corte. No tiene aquí un ángulo de 360 grados para hacerle un corte. Entonces, bueno, el tubo nos servirá para determinadas opciones, pero si queremos hacerle un corte, pues tendremos que hacerlo de otra manera que ya iremos viendo. Vamos a dejarlo aquí en OK. Y con esto hemos visto las figuras básicas de la parte superior. Esto de aquí, Create Primitives, Shape Builder, esto ya lo veremos más adelante. Con esto hemos visto cómo manipular las figuras básicas de la parte superior. Ya sabemos también que podemos hacer con las figuras cortes. Hemos visto el corte, pero ya veremos más cosas que podemos hacer con más de una figura. De momento, con esto tenemos para ir practicando. Quiero que sigamos practicando, quiero que sigáis experimentando con las figuras básicas, cambiándoles los distintos parámetros. Recordar que FreeCAD hemos dicho que es un programa de diseño de piezas paramétricas, por lo tanto, lo que mandan son los parámetros que le demos a las piezas. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros, darle like, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao.